Y es con el tema que vamos a ir cerrando para alinearnos a los ejes curriculares de nuestro proyecto. Vi que con el caso de la licenciada Alviñana, pues ustedes ya están empezando a coordinar el debido proceso del logotipo. Y ahí pues ella ha compartido material complementario, suplementario a lo que estamos desarrollando o lo que vamos a desarrollar a largo plazo. Se escucha, a 12 semanas, se escuchan largas, pero pues no se van a sentir, vea. Y más que todo, porque recuerden que habíamos mencionado en los objetivos del curso, ¿verdad? Que cuando empezáramos el proyecto, allá en el módulo 4 y en el módulo 5, íbamos a tener un cambio de metodología de trabajo. Entonces, hablemos del manual de identidad visual y vamos a ver un ejemplo para consolidar este tema y lo que vamos a estar construyendo pues más adelante. Entonces, la identidad visual o un manual de marca es muy importante para cualquier tipo de empresa, cualquier negocio, sea grande, pequeño, multinacional, transnacional, en fin, ¿verdad? Franquicia, etcétera. En nuestro país hay varias franquicias, hay transnacionales, hay multinacionales también, que no son propias, ¿verdad? Entonces, no son originarias o nativas de aquí, otras, pues, sí. Eh, pues todas las empresas y los negocios que, digamos, tratan de generar o ser formales, pues tienen su propia identidad y las vamos identificando. Hoy con el crecimiento exponencial del comercio electrónico, se ha venido a potenciar también mucho más este tema en particular, porque ya no son las mismas tiendas, ya no son las mismas, digamos, comercios que están físicamente, sino que ya tienen una alternativa en línea y también pues negocios que nacen exclusivamente bajo el esquema de comercio electrónico. Entonces, todos estos negocios pues se están volviendo meramente, o sea, son formales desde su constitución y construcción y saben muy bien que tienen que tener una identidad corporativa porque pues explotan su marca a través de las redes sociales, a través de plataformas digitales, a través de medios tradicionales, ATL, BTL. Entonces no pueden utilizar su marca así, aquí se va a ver bien el logo y es, sino que la usan correctamente porque hay detrás un área, un departamento o diseñadores, ¿verdad? Que trabajan en la empresa y saben que esto es importante, a que el público, que su mercado, que, 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 que el público meta se identifique directamente pues, con los servicios y los productos que ofrece la empresa, la institución u organización. Entonces, hay diferentes departamentos, unidades o áreas que se encargan de gestionar esto, ya sean diseñadores, ya sea equipo de mercadólogos, relaciones públicas o comunicaciones, o comunicación corporativa. En fin, ellos son los principales responsables en generar este material si no existiese o si estuviese a medias. Entonces, generar cada uno de los soportes, cómo se va a ir aplicando pues la marca de acuerdo pues al material al que va, al que va a aparecer. Entonces, en este caso es un documento, ¿verdad? Que formaliza, en este caso, y representa, van a disculpar un poco la tos, pero ya caímos bajo el virus sobre la identidad o la imagen corporativa de una marca. Bien, títulos, nombres, pues tiene varios. Más común es un manual de marca,
o el término en inglés brand book. Entonces, en este caso, es un manual de identidad corporativa que le va a ayudar a la empresa, ¿verdad? A la institución a definir los elementos de esa identidad de una forma concisa. Entonces, normalmente se lo lleva a la agencia de publicidad para saber cómo pues empezar a hacer pues todas las pautas, ¿verdad? O en este caso el departamento de social media, ¿verdad? Cómo utilizar adecuadamente las marcas, en fin, cómo se va a montar el portal web, la aplicación móvil, siguiendo pues las directrices. Ahí tenemos el uso del color, lo que mencionaba Marcela, las tipografías, las líneas del logo, ¿verdad? Todos esos elementos característicos. Entonces, pues salen o parten pues de ese elemento tan sencillo. ¿Verdad? Entonces, ahí está lo que hablábamos ya brevemente un instante, desarrollado por el área de marketing comúnmente, pero ya establecimos pues las áreas de interés. Aquí no importa si somos de esas afinidades, ya si somos de esas carreras o de esas profesiones, no importa. Entonces, ya sabemos, si soy ingeniero, trabajo en una empresa y de repente noto de que esto no existe en el lugar donde yo trabajo. Entonces, pero como estudiante, como ingeniero y que estoy cursando este curso, entonces se me va a prender el foco y tendría que consultar si existe algo de esto en la empresa, ¿verdad? Si no existe, pues hacer la recomendación. Entonces, porque es algo que ya hoy conozco y sé que debe de tener y existir para que se maneje mucho mejor pues la identidad. Y esto pues no es invento, bueno, sí en su momento se desarrolló, no hay una línea base, digamos, qué es lo que debe llevar un manual de marca, sino que nada más son recomendaciones. Entonces todos los manuales van a ser totalmente diferentes, cada negocio es diferente, opera de diferente manera. Entonces, pero hay un punto intermedio, ¿verdad? Donde todos los documentos coinciden. Entonces, en ese caso, eso es lo importante, hacer ver de que la empresa, pues, entre más eh, se destaque visualmente, se crea un vínculo con los dos tipos de públicos que existen. ¿Verdad? El público interno, que es, digamos, el principal, el que vive en la empresa, ¿verdad? El que muestra, el que está ahí con los colores, el que va a hablar y va a dar fe del negocio. Entonces, desde ahí comenzamos hacia el público externo. ¿Verdad? Entonces, si la gente interna pues no está a gusto, no está satisfecha, no se identifica con la marca porque no tiene con qué identificarse con la marca, ya no hay ningún estímulo, no, no hay estrategias de comunicación, de promoción internas, entonces no hay diferentes estímulos, entonces desde ahí pues ya pues vamos hacia abajo. Y bueno, ahí encontramos que tiene, pues, lo podemos encontrar bajo otros términos, ya como pueden ver allá. Uno de los más comunes es la Brand Bible, ¿verdad? La Biblia, la Biblia de las marcas. Entonces, que es un término bastante acuñado, porque no son documentos pequeños o cortos, ya vamos a ver un ejemplo a nivel local, pero evidentemente no es un negocio nacional, sino que es una multinacional. Entonces, así como para este tipo de compañías, ¿verdad? Que tienen subsidiarias, eh, que, que se venden pues las franquicias alrededor del mundo y que muchas de esas franquicias a veces tienen que tropicalizarse por cuestiones culturales, cuestiones ambientales, cuestiones políticas, a veces también religiosas, se tienen que adaptar pues a ese tipo de mercado. Entonces se desarrolla un documento basado pues en todas esas políticas. Entonces, por eso, pues algunos
algunas marcas tienen pues varios volúmenes. Y está el caso de Pizza Hut. Entonces, ¿quién me dice, o basándonos en la experiencia, cuál es el mercado objetivo de Pizza Hut en Estados Unidos? ¿Cuál es su público principal? Entonces, el público objetivo son los jóvenes. Y uno dice acá, como mencionaba René, vea, entonces él está familiarizado más internamente y tiene razón. Los niños, aunque digamos sería la familia. Entonces, si se fijan, son dos polos totalmente opuestos. Entonces uno diría, ¿por qué? Vea? ¿Por qué no sigue los estándares? ¿Por qué no sigue la directriz? O sea, es cuestiones culturales, geográficas, políticas, religiosas, en fin, ¿verdad? De Latinoamérica, Norteamérica, inclusive Suramérica, aunque seamos siempre latinoamericanos, o sea, Centroamérica y Suramérica, pues son también diferentes mercados. De hecho, el personaje de Pizza Puch, ¿verdad? El Pizza Puch, el perrito, no existe en otros lados. Hoy se está, digamos, haciéndose campo en otras áreas, pero es un personaje centroamericano. Entonces no existía abajo, ni arriba, ni en Europa y otro país. Entonces, por el esquema, el formato, ¿verdad? Y pues ese personaje aparece dentro de este manual de marca para Latinoamérica o Centroamérica. Entonces, de hecho, los colores también cambian. Entonces, allá son, digamos, más oscuros y aquí tenemos la versión cálida. Entonces, pero eso, digamos, hablando de ejemplos con empresas pues grandes, muy reconocidas, con años de experiencia, con años en cambios de imagen, ahí podemos buscar la evolución de la Pizza Hut y marcas similares. Entonces, pero cuando es una marca pequeña es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que tratar de hacer ese vínculo, ¿verdad? No tener miedo a hacerlo simple. Entonces, porque ese es el punto de partida, ¿verdad? Si no definimos claramente el logo según el target, ¿verdad? Hacia quién nos vamos a dirigir, entonces va a haber un problema de ser inapropiado, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un instante con esas cualidades o esas claves de un logotipo. Entonces tenemos que tener bien claro hacia quién nos vamos a dirigir y si el público se va a identificar con ese tipo de imagen, ¿verdad? Si no, veámonos a veces, andamos ahí en el carro pegado stickers de marcas que ni nos deben ni nos hacen más, pero como llaman la atención, generan, digamos, cierto estilo de vida, estatus, entonces ahí las andamos. Entonces, a ese punto, pues tenemos que tratar de llegar a decir, quiero andar un sticker del negocio con el que estoy trabajando, con la empresa que estoy trabajando, para decir, así me siento de representado, pues, con la marca. Entonces, es parte de hecho. Entonces, la imagen corporativa es el elemento principal que va a distinguir la identidad. ¿Verdad? La imagen debe ser muy clara, muy coherente, lógica, homogénea y puede adaptarse a cualquier mecanismo y soporte. Entonces, empezamos por el primer punto. El logo lo es todo dentro del proceso. Un logo que no resolvamos rápidamente, pues los siguientes pasos o los siguientes elementos que vamos a ir analizando a continuación, pues se van a estancar, ¿verdad? Nos vamos a demorar. Lo vamos a lograr hacer, pero no en el tiempo que lo requerimos. Entonces, por eso es importante desde ya, pues, tener los insumos necesarios, ¿verdad? Las recomendaciones, los elementos fundamentales para poder trabajar ese proceso creativo y sacar la mejor definición de propuesta para su marca. Entonces recuerden que no son diseñadores,
están en un curso que trata de generarle esos fundamentos y esas bases y ustedes van a realizar la mejor propuesta y en base a esa propuesta pues es lo que se va a evaluar. No se les va a exigir o no se les va a evaluar como un diseñador, sino que se va a basar en ese esfuerzo, en esa dedicación y que por lo menos se vean aplicados fundamentalmente o básicamente los elementos de diseño de todo este proceso. Entonces, el logotipo es prácticamente lo que debe responder a esos criterios, ¿verdad? Que hemos estado hablando. Y aquí hay que tener mucho cuidado, y aquí la presentación lo dice, y que muchos diseñadores, e incluyéndome, ya en su momento, pues yo ya pasé por esto, ya hace muchos, muchos años atrás, ¿verdad? No debe responder a los criterios subjetivos de su creador. No lo voy a hacer porque me gusta, porque me quedó nice, me quedó chivo, ya me gusta cómo me quedó. A usted le gusta, pero su público, el público de su público, ¿verdad? O el público de su cliente, mejor dicho, ¿será que va a tener la misma aceptación? Entonces, ahí es donde tenemos que cortar, ¿verdad? Toda esa tela, ¿verdad? Para poder lograr transmitir la idea fundamental del negocio, ¿verdad? Sin necesidad de perdernos. Y todo eso, pues, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues ahí con los elementos que Marcela, pues ahí nos compartió, ya, los elementos técnicos, ¿verdad? Los elementos técnicos que pues ya es de los módulos anteriores, pero hemos venido trabajando, ya. Colores corporativos, ¿verdad? Elementos ilustrativos, las tipografías, en fin, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya sabemos que hay una paleta de colores oficial, que es la que vamos a elegir como punto de partida para asignarle el logo a la marca. Supongamos que la marca que ya tenemos tiene un color naranja. ¿La marca nos proporciona el código de color? No, posiblemente no. A veces sí, sí es sí, qué bueno. Entonces, lo más seguro que nos va a proporcionar el código color, que es una tinta directa, un color Pantone, ya como el que tenemos ahí en pantalla. Entonces, si no tenemos el Pantone, entonces debemos de asignar uno. Y ese tiene que ser lo primero a seleccionar, no directamente de la cuatricomía o de tintas RGB, sino que tiene que ser directamente desde la línea de colores Pantone, así como lo establecimos en el módulo 1, lo vimos en el módulo 2 y también lo tratamos en el módulo 3. Entonces lo identificamos dónde lo podíamos encontrar. Y estos colores vienen por añadidura. Así yo sé cuál es el código Pantone, ese naranja, la marca seleccionada. Entonces, el mismo Pantone me dice cuál es la fórmula en CMYK y cuál es la fórmula en RGB. Entonces, todos los Pantones me van a arrojar esa fórmula. De hecho, pues arrojan dos más, una laboratorio, una tinta lab y una hexadecimal que ya, digamos, casi no es tan no es tan común usar el hexadecimal porque ya está más avanzado el tema de los lenguajes de programación. Entonces ya no hay necesidad de colocar el código HTML para decir este es el negro, este es el blanco, este es el amarillo y en fin, ¿verdad? Entonces ya no hay que colocar el código de color, sino que directamente pues se asocia. Las tipografías corporativas basadas al menos en las dos grandes familias que existen, aunque pues, son como cinco y que en su momento pues lo fuimos comentando, ya sean fuentes con serif o sin serif, las famosas sans serif, conocidas como las de palo seco. Entonces, que dependiendo, pues, el estilo propio de la marca, pues, la tipografía se debe de elegir. Si en este caso la marca describe elegancia, distinción, presentación, digamos, se identifica con un público, digamos, más alto, una clasificación más alta,
Entonces estamos hablando de posiblemente utilizar un soporte de tipografía estilo serifa. Pero si la marca o el producto, el servicio es más común, más populoso, ¿verdad? Entonces podríamos utilizar de las familias sans serif, las de palo seco. Pero en el camino pues podemos explorar otros estilos de familias tipográficas como las de fantasía, que no son tan comunes, las vemos prácticamente ¿en qué? En cómics, en personajes, superhéroes, ahí generalmente pues vemos más aplicadas las tipografías de ese tipo, ¿verdad? Luego están las tipografías de garage, que digamos no son tipografías con un constructo, digamos, científico, ¿verdad? Un estudio tipográfico avanzado, sino que nada más pues describen un estilo de tipografía que pues no resalta o no pasa de lo común. Entonces es fácil confundirlas pues entre otras fuentes tipográficas. Y por ahí pues hay de otro estilo, ¿verdad? Las scripts, conocidas como las o manuscritas, pues que son, digamos, a veces menos comunes, ¿verdad? Dependiendo pues algunos productos, como a veces vemos chocolates, algunos cafés, ¿verdad? Ahí suelen ser, digamos, más comunes ese estilo de tipografía. Entonces, una vez tengamos definido el tema del logotipo, pues vamos a pasar a la siguiente etapa, que sería la construcción de la identidad corporativa de la papelería. Entonces, toda empresa, toda institución, pues tiene papelería interna y externa. En este caso, la principal, que sería la papelería interna, estamos hablando de papel membretado, ¿verdad? Donde van a ir cartas oficiales, este, digamos, sobres comerciales que llevan, cuando a ustedes les llega una factura de alguna telefónica, agencia bancaria, en fin, no viene un sobre blanco, viene identificado con la marca, con una ventanita donde ahí podemos ver adentro su nombre con sus datos, ¿verdad? Entonces, es un sobre comercial, eh, un folder o carpeta para colocar ofertas, folletos, en fin, ¿verdad? Tarjetas de presentación, pues ya no se diga. Pues, digamos, esa es la papelería más común. Membretes para fax, la firma electrónica en los correos, digamos, hojas para contratos, ya dependiendo del negocio, requisición de materiales para hacer cotizaciones, hojas de inventario, ¿verdad? Para ventas, ¿cómo se llama? Suministros, en fin, recetarios, hojas de control de entrada para vehículos, talleres de servicio mecánico, recibos, facturas, créditos fiscales, en fin, hay varias, materiales ahí que se van pues involucrando, ¿verdad? Las pegatinas, los diplomas, stickers, botones, en fin, pues hay varias cuestiones ahí pues que vamos a ir generando, ¿verdad? De acuerdo pues al estilo o al tipo de negocio, ¿verdad? Que nos corresponda. Y pues tenemos la presentación o la guía principal, o la guía base que vamos a estar trabajando más adelante con respecto a un manual de marca. Ahí tenemos la introducción, el isólogo, si aplica un isólogo, el logotipo, el isotipo, las versiones, las tipografías, el área de reserva, el ancho mínimo, la paleta cromática que se está usando, las diferentes variables, negativos a colores, a una tinta, escala de grises, blanco y negro, que son dos cosas diferentes, los usos no permitidos, ya la papelería, de lo que comentábamos hace un instante, alguna publicidad, digamos, cómo se diseñan los artes publicitarios, la plantilla de la parte publicitaria, algunas aplicaciones, aquí también pues
entra el tema de la indumentaria o los uniformes. Se vea bien pues que los empleados a veces cuando son negocios un poquitito más serios o más grandes, pues tienen una línea de ropa para, para su personal. Entonces, si son de campo, pues les dan camisetas, si son de atención al cliente, camisas tipo polo, si ya es personal administrativo gerencial, camisas manga corta, manga larga, y así sucesivamente. Si es una empresa, digamos, de construcción, pues ya otro tipo de vestimenta, jeans, overoles, digamos, ropa más con otro tipo de capacidades, cascos de seguridad, gafas de protección y que pues llevan en todo momento el distintivo de la marca. Si no, pues fíjense, cuando ustedes van a echar gasolina, a poner gasolina a cualquier gasolinera, no llega alguien así con camisa y uno, ¿y este quién es? Ve?". Entonces está identificado con su camisa, su gorra. Si está en entrenamiento, pues tiene chaleco y ahí indica que está en entrenamiento. Lo mismo vemos en los supermercados y así en diferentes empresas. ¿Verdad? Trabajan sus uniformes, la rotulación interna, la rotulación de la flota vehicular, si tienen pues varios vehículos para hacer compras, entregas, en fin, ¿verdad? Entonces, y eso se ve a bien porque genera pues una identidad masiva, ¿verdad? Una identidad más grande con la cual uno se va como tomándose la idea de que es una empresa pues seria, motivada, ¿verdad? Y que pues de alguna forma trata de evocar ese prestigio. Entonces ahí vemos algunos ejemplos de la papelería y basado en la idea de la unidad gráfica. Entonces, donde todos los elementos tienen que ir armoniosamente elaborados, vea, que no se vea que, digamos, el sobre comercial está totalmente divorciado de la página membretada o que del folder o que la tarjeta de presentación. Entonces, tiene que existir una unidad gráfica eh, palpable, ¿ya? Identificable. Entonces eso es lo primero que también una vez ya definido los elementos del logotipo y su paleta cromática, entonces va a ser mucho más sencillo de tratar de desarrollar. Entonces, si se fijan, no es no es un proyecto que nos vaya a complicar si tomamos muy en serio estas recomendaciones. ¿Ya?